del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estás ya en la buena milicia. Así es como el pueblo de Dios se prepara, como el pueblo de Dios está atento a las profecías, porque Dios en su amor infinito, nuestro Padre Celestial, nos prepara. Bienvenidos a todos. Es Dios quien nos ama, queridos. Somos testigos ahora, justo ahora, en este tiempo, que este mundo da señales que para los cristianos debería y debe alegrarnos. No temáis, manada pequeña. Estamos atravesando una dura prueba, pero es Dios quien nos va a preparar. Aunque el enemigo crea o sepa vencedor, la victoria es segura para el pueblo de Dios. Es Él el que va a infundir aliento para que persistamos en esta lucha. No temamos a lo que nos puede hacer el hombre, a este cuerpo. Más bien, queridos, preservemos nuestra alma para esa victoria, la gran victoria que el Señor ya nos ha declarado ganadores. A cada uno de vosotros de los diferentes países que nos escriben y que nos anuncian que están ahí presentes, que se reportan semana a semana, de esta manera nos animan y nos motivan a este trabajo que lo iniciamos solamente por fe, cogidos de la mano del Señor Jesucristo. Y a ti te digo, querido, si estás decidido a servir a Jehová, prepárate para la prueba. Pero Él estará ahí sosteniendo tu proyecto misionero, porque Dios nunca te va a dejar solo. Si tienes esas aspiraciones santas, esas aspiraciones benditas de conquistar almas para Cristo y de pregonar al mundo que esto no se va a mejorar, al contrario, va a venir pruebas mucho más agresivas, pero hay un pueblo que está preparado y a quien Dios con su manto poderoso protegerá sobre todo. Mis queridos, disfrutemos la lección a plenitud para este sábado, preparado con mucho amor. Desde allá, del laboratorio celestial viene este estudio, confiemos en eso. Todos los que podemos anunciar simples instrumentos, nada más. Es Dios bendito quien va a dirigir este estudio, Guerra en el Mundo Invisible. Lección 25, sábado 19 de junio del año 2020. Donde estés, con quien estés, uno o dos reunidos con el propósito de estudiar su palabra, de aprender más, sean bendecidos. Esa es la promesa de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por acogernos en este momento, Señor. Somos tus alumnos y tú un buen maestro, un Padre amoroso, Señor, que nos tratas de manera tan especial, de una manera, Señor, tan misericordiosa, que permites que entendamos las verdades sagradas. Limpia nuestro corazón de todo pensamiento malo, de toda perturbación o problema, falta de fe, Señor, para atesorar en este momento tus verdades sagradas. Dejamos nuestras vidas en tus manos, la de nuestros familiares, la de las personas que estamos motivando. Padre Santo, infúndenos ese aliento, ese espíritu de ser atalayas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la lección anterior comprendimos el juicio investigador y estudiamos que a partir del año 1844 nuestro Señor Jesucristo hizo su ingreso al lugar santísimo del santuario celestial. Hoy estudiaremos una de las últimas lecciones de este semestre. Es en este capítulo en que Dios abre un poquito el velo para entender una lucha que se inició en el cielo, pero que continúa en la tierra. Y trata precisamente de la lucha espiritual, en otra dimensión. Y es entre Cristo y los ángeles, contra Satanás y sus demonios. Así está escrito en Daniel capítulo 10, versículo 13, que dice:
Mas el príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, permítanme saludarles y darles la más cordial bienvenida a este hermoso estudio bíblico. Es un privilegio para nosotros compartir estas hermosas lecciones con todos y cada uno de ustedes. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. El tema que trataremos hoy lleva por título Guerra en el mundo espiritual. Es la lección número 25 y su temática tiene 3 puntos muy importantes. El primero dice la apariencia de un ser glorioso y poderoso. ¿A quién vio Daniel en su visión a orillas del río Hiddekel o Hiddekel? El punto número 2 dice ángeles malignos obstaculizan la obra. ¿Cómo obstaculizan los demonios la obra de Dios? Y el punto número 3 nos señala fuerza y luz impartida. ¿Qué recibió Daniel cuando estuvo totalmente debilitado? Vamos a desarrollar la lección. La primera pregunta tiene como subtítulo la apariencia de un ser glorioso y poderoso. ¿Qué experimentaron los judíos después que recibieron permiso del rey Ciro para regresar a Jerusalén en el año 536 a.C. y comenzar con la restauración? ¿Qué pensaba el profeta Daniel sobre esto? Vamos a estudiar Esdras capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Esdras capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Daniel capítulo 10, versículo 1 nos dice lo siguiente: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Hemos estudiado que luego del cumplimiento de las profecías del cautiverio a que fue sometido el pueblo de Dios, se produce la liberación, gracias a la orden emitida por Ciro en el año 536 a.C. En ese año retornaron aproximadamente 50.000 judíos a Jerusalén. Daniel ya no participa de ese retorno. Él se quedó en Babilonia. El profeta era ya de una edad muy avanzada y había decidido quedarse para ayudar en el nuevo gobierno medo-persa. Por lo tanto, no vería el cumplimiento de la profecía que él mismo había recibido de Dios acerca de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, Esdras sería el encargado de narrar acerca de algunas preparaciones que hicieron para la reconstrucción, una vez que llegaron a Jerusalén. Ahora, es de preguntarse aquí, ¿qué sucedió durante el periodo del cautiverio con aquellos judíos que se quedaron en Jerusalén y que no fueron exiliados? ¿Qué pasó con ese pueblo durante estos 70 años de ausencia, y en la cual Daniel también había sido cautivo?
Recuerda que solo la élite fue llevada presa a Babilonia. El resto se quedó en Judá. Así lo dice Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 14. Claro, ellos se quedaron sin templo. Ya no tenían dónde rendir culto a Dios, porque el templo había sido destruido. Entonces habían pasado ya 2 generaciones desde ese año. Habían pasado 70 años. Mira, estos judíos ya no deseaban el retorno de los exiliados. Y durante ese periodo de 70 años, muchos de los que habían quedado se habían casado con personas que no eran judíos, que no fueron del pueblo hebreo, sino que eran politeístas, eran idólatras. Es decir, que se incurrió en yugo desigual. Esa mezcla, mis queridos hermanos, fue lo que dio origen al pueblo samaritano. Y ese pueblo produjo ardua resistencia a los judíos que regresaron para reconstruir el templo. O sea que mientras el plan para reconstruir Jerusalén y el templo provenía de Dios, era algo profetizado por Daniel, y el plan de los samaritanos difería mucho al de los judíos. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás estaba influenciando sobre la mente de los samaritanos para oponerse a la reconstrucción del templo. Los samaritanos, mis hermanos, eran un pueblo mezclado con otros pueblos. Así está escrito en Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 24. Allí se señala que el rey asirio trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Sefarbaim. Ellos vivieron en Samaria. Entonces, con la llegada de esta gente, también llegaron sus tradiciones y también trajo consigo la idolatría. Y los samaritanos adoptaron esas tradiciones paganas. Asiria era un pueblo idólatra. Entonces los samaritanos querían someter al pueblo judío a sus doctrinas. Es decir, quería ser pueblo de Dios, pero a su manera, mas no a la voluntad de Dios. Los samaritanos estaban en apostasía. Ellos predicaban una doctrina muy distinta al sacerdocio de Aarón. Ese sacerdocio lo predicaban de una manera distorsionada. Es decir, que había corrupción en su doctrina. Pero ¿qué es lo que decían ellos? Ellos decían, nosotros también creemos en Dios. Nosotros adoramos a Dios. Nosotros enseñamos lo mismo que ustedes. Así que unámonos. Entonces, como el pueblo hebreo no aceptó su propuesta, porque ellos sabían que esa doctrina era falsa, se enfrentaron a desánimos, a intimidaciones, a falsas acusaciones, a denuncias a las autoridades. Y también se enfrentaron a sobornos. Es decir, que se enfrentaron a la corrupción. Es que los consejeros querían frustrar la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Entonces los samaritanos, al no ser aceptados para compartir su falsa doctrina, edificaron su propio templo sobre el monte Gerizim. Ahora, cuando Daniel conoce estas noticias negativas respecto a los problemas en la reconstrucción de Jerusalén y llegaron a sus oídos, el profeta comenzó a ayunar y a orar por su causa, hermanos, y por la causa de este conflicto grande. Así lo dice Daniel capítulo 10, versículo 1. El profeta se enteró de la corrupción que había en Jerusalén, pero que esta corrupción era provocada por el diablo, que influía en la gente. Entonces el profeta comprendió que en el mundo existe un gran conflicto que nosotros no podemos ver, que es espiritual.
Entonces, lo que Daniel estaba experimentando era una constante lucha con el mal. Nosotros también, mis hermanos, estamos luchando constantemente con el mal. Y esa lucha es de toda la vida, aquí en la tierra. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué experimentaron los judíos después que recibieron permiso del rey Ciro para regresar a Jerusalén en el año 536 a.C. y comenzar con la restauración? Experimentaron desánimos, intimidaciones, falsas acusaciones, denuncias a las autoridades. Experimentaron sobornos. ¿Qué pensaba el profeta Daniel sobre esto? Daniel pensaba que se estaba viviendo un gran conflicto, no físico, sino espiritual. Pregunta número 2. ¿Qué experimentó el profeta? ¿Dónde encontramos una descripción similar? ¿Quién era? Estudiaremos Daniel capítulo 10, versículos del 4 al 6. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice: Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Era el día 24 del primer mes, es decir, el mes hebreo de Nisán. Daniel se encontraba a orillas del río Hiddekel. Otras versiones de la Biblia señalan que el río era el río Tigris. Este río se junta con el río Éufrates y ambos desembocan en el Golfo Pérsico. Entonces, el varón que el profeta ve en esta visión era el Señor Jesús, que se le aparece como sumo sacerdote, pues él está vestido de lino y tiene un cinturón de oro. El profeta estaba acompañado de otras personas, así lo dice la Biblia, pero solo él lo pudo ver. Ahora, el profeta hace una descripción de un ser majestuoso. Daniel ve al Señor Jesús que resplandece como en llamas. También 600 años después se aparece al apóstol Juan, descrita por el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis. Juan vio al Señor Jesús en el santuario celestial y con el candelero. El candelero representa a la iglesia que es guiada por Dios y representa también a los 7 espíritus de Dios. El apóstol estaba en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Ahora, el efecto que produjo esta experiencia en Daniel es similar a lo que tuvo el apóstol Pablo y sus compañeros cuando el Señor se les presentó en el camino a Damasco. Cuando Jesús se apareció a Pablo en su camino a Damasco, se le apareció también solo a él. Sus compañeros no vieron nada en ese momento. Así lo dice Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 7. Pero lo hermoso es que estos 2 siervos, tanto Daniel como Juan, se encuentran personalmente con el Señor, a quien habían estado sirviendo toda su vida. Tanto Daniel como Juan se encontraban al final de su ministerio terrenal. Eran de edad muy avanzada ya, cuando experimentaron el encuentro con el Señor. Ambos siervos de Dios estaban exiliados. Daniel estaba exiliado en Babilonia y Juan estaba exiliado en Roma, en la isla de Patmos. Ambos recibieron visiones de parte de Dios. Estas visiones eran similares, con hechos que acontecerían en el mundo durante milenios.
hasta el reino eterno de Dios. Daniel y Juan recibieron su visión gloriosa durante el santo sábado, mis hermanos. Mientras el profeta Daniel recibió su visión al cabo de 3 semanas completas de 7 días, así lo dice Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, el apóstol Juan o el profeta Juan tuvo la visión en el día del Señor. Entonces, en esta visión, el Señor viene con Gabriel, quien fue el que enseñó a Daniel los eventos de los tiempos finales, que fueron escritas para nosotros, que estamos viviendo al final de los siglos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué experimentó el profeta? Vio al Señor Jesús como sumo sacerdote. ¿Dónde encontramos una descripción similar? En la visión del profeta Juan, en la isla de Patmos, escrita en el libro de Apocalipsis. ¿Quién era? Era el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué efecto tuvo esta revelación sobre Daniel? ¿Qué más pasó entonces? ¿Y quién lo levantó? Estudiaremos el capítulo 10 de Daniel, versículos del 7 al 12. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Gabriel es el ángel que enseña al profeta estos eventos de las últimas 2 grandes profecías del libro de Daniel. Recuerda, mi querido hermano, que el ángel Gabriel ya había venido para explicar a Daniel los capítulos 8 y 9, que conforman una unidad profética, y ahora viene nuevamente a Daniel para explicarle. He de comprender que los santos ángeles son seres que obran en favor de nuestra salvación. Ahora, Daniel había estado afligido, y como estaba afligido, estaba orando y ayunando durante 3 semanas. Lo hermoso del verso 7 es que solo Daniel vio a Jesús. Es que Daniel era muy amado por Dios, y Dios ya había escuchado su oración y la contestó, mis hermanos, desde el primer día que comenzó a orar. ¿No es maravilloso esto? Un ser humano de carne y hueso como usted y como yo es amado por Dios. Pero a pesar de todo, Daniel, quien estaba frente al ángel, temblaba. Pero el ángel le infundía seguridad y confianza. Hermanos, en los últimos tiempos, los ángeles del Señor Jesús se aparecerán al pueblo de Dios para infundir confianza, para infundir valor y seguridad, para que nosotros podamos soportar los sufrimientos que vendrán. Así como lo hicieron con el profeta Daniel. Entonces la preparación y el conocimiento es muy, pero muy importante para estos tiempos finales. Daniel, no temas, decía Gabriel. No había motivo para temer delante de él, aunque era un ángel, un ser celestial. Pero Gabriel fue enviado
a Daniel porque era muy amado. Esa fue la respuesta a su oración. Recuerda que el profeta era un hombre de oración. Daniel oraba de manera privada y sus súplicas eran constantes, mis hermanos. La respuesta de Dios depende de la humildad de nuestro corazón, también de la motivación correcta y de nuestra fe en las promesas de Dios. Recuerda la parábola del fariseo y el publicano. El publicano oraba con humildad y el fariseo hablaba, hermanos, de una manera arrogante. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué efecto tuvo esta revelación sobre Daniel? Quedó muy debilitado hasta el punto de la inconsciencia. ¿Qué más pasó entonces y quién lo levantó? Fue tocado por el ángel Gabriel y le dio seguridad, valor y confianza. Pregunta número 4. El subtítulo dice: ángeles malignos obstaculizan la obra. ¿Por qué Daniel no recibió una respuesta durante 3 semanas de ferviente oración y súplica? ¿Quién más habló del tal príncipe? Veamos qué nos dice Daniel capítulo 10, versículo 13, primera parte. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, he de entender que el capítulo 10 de Daniel nos quita el velo, que nos mantiene ciegos y nos deja ver una parte de la lucha en la dimensión angelical que se trasladó a la tierra. Recordemos que el origen de este conflicto cósmico se trasladó del cielo a la tierra. Así está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es impresionante lo que la palabra de Dios nos revela aquí. El profeta había orado, él había ayunado constantemente, y su oración era profunda, y la hizo por 3 semanas, para que obrara el Señor a favor de su pueblo, y ablandara el corazón a Ciro, para que cumpliera con la liberación de su pueblo, y con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esa ferviente oración tuvo repercusiones cósmicas. La Biblia dice que el príncipe del reino de Persia se opuso al ángel Gabriel durante 3 semanas. Es decir, que un demonio estaba influenciando sobre la mente y el ánimo de Ciro y también de su élite, que pertenecían al imperio Medo-Persia. Durante 21 días o 3 semanas, como lo dice la Biblia, el diablo hacía que los medo-persas odiaran al pueblo de Dios. Pero habían ángeles que ayudaban a los hebreos. Entonces, la demora en la respuesta al profeta Daniel se debió al hecho que había un conflicto sobrenatural. Gabriel, en su camino hacia Daniel, había sido obstaculizado y había estado luchando con ese espíritu de demonios que se oponía al mandato de Dios. Entonces, este pasaje nos revela claramente que hay mucho más en cuanto a este universo de lo que conocemos en la actualidad. Hay otras dimensiones a las cuales nosotros no podemos acceder.
es decir, un conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Aquí se revela que hay fuerzas satánicas y fuerzas celestiales. Entonces, Pablo se refiere a este pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, mis hermanos, que nosotros tenemos una lucha constante con estos demonios, que son invisibles y son los que obstaculizan la obra de Dios. Ellos influyen en la mente, en el ánimo de las personas, para que desobedezcan a Dios. Es por eso que muchas veces no tenemos deseos de ir a la iglesia, o tenemos sueño cuando estamos en el culto, o nos vienen pensamientos malos cuando estamos en el día sábado, o tenemos deseos de comprar en el día santo del Señor o hacer negocio en él. Entonces Pablo nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? ¿De qué consta la armadura de Dios? La armadura de Dios consta del escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, y el calzado del Evangelio, o sea, la Biblia. Esa es la lucha que tenemos en la tierra. Los ángeles del Señor están luchando por nosotros. Entonces, no nos olvidemos, nosotros vivimos constantemente en una lucha, no con personas, sino con espíritus de maldad, es decir, con los demonios. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Por qué Daniel no recibió una respuesta durante 3 semanas de ferviente oración y súplica? Porque un demonio obstaculizaba la obra del ángel Gabriel, es decir, que ejercía influencia sobre la mente de Ciro y su élite. ¿Quién más habló de tal príncipe? El apóstol Pablo, mis hermanos. Pregunta número 5. Recién, ¿cuándo se obtuvo la victoria en esta batalla entre los ángeles buenos y los malvados? ¿Qué más se le mostró a Daniel? Daniel capítulo 10, versículo 13, última parte, y el versículo 14 dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La guerra es por el corazón, por la mente del ser humano. Daniel ora, y el creador del universo oye su oración y ordena a Gabriel ir en su auxilio. Ciro se encuentra en una tremenda lucha, es decir, tiene dudas sobre lo que tiene que hacer. Y Gabriel se dirige muy deprisa hasta el palacio del rey de Persia. Obviamente que Satanás salió a su encuentro y junta sus fuerzas para oponerse al ángel de Dios. La lucha espiritual era al más alto nivel, mientras que Gabriel influye en sentido bueno, en sentido positivo, sobre el rey medo-persa. El diablo emplea todos sus apetitos egoístas de poder y política mundana para influir en el rey, a fin de que no cumpla la voluntad de Dios. Es decir, el diablo se oponía a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Era un asunto muy serio. El primer edicto de la reconstrucción del templo ya había sido dado por Ciro, pero los judíos se encontraban con una férrea oposición por parte del diablo, que influenciaba sobre los samaritanos. Pero Satanás está allí, haciendo que Ciro dilate el tiempo,
Entonces el rey pasa un día tras otro y no sabe qué hacer, no se decide, mientras que Daniel sigue orando. Esto sucede durante las 3 semanas de oración de Daniel. El rey se rehúsa a ceder a la influencia del ángel. Pero mientras esto sucede, el cielo está muy interesado en esto. Y Gabriel, como ya no puede con este demonio, llama a Miguel, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viene en su ayuda y se reúne con Gabriel en el palacio del rey. Es allí donde Gabriel mantiene dominados a estos poderes y daba buenos consejos al rey, en oposición a los malos consejos de Satanás. Luego, ambos se dirigen donde está Daniel, para enterarle del progreso de los acontecimientos. Entonces, mis hermanos, en el fin de los tiempos, los ángeles se van a humanizar. Y para eso, la iglesia de Dios debe estar preparada. Satanás veía el interés de Ciro. Es por eso que influenciaba sobre él. Así como lo hacía con el faraón también. Recuerda la lección del faraón cuando no dejaba salir libre al pueblo de Israel. Este faraón también se rehusaba a obedecer a Dios. Ahora, así como Satanás influenciaba sobre el rey Ciro, también en estos tiempos el diablo influye sobre la mente de los líderes mundiales para que emitan leyes que van en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, el matrimonio gay, la ley del aborto, el divorcio, entre otros, mis hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Recién, ¿cuándo se obtuvo la victoria en esta batalla entre los ángeles buenos y los malvados? Cuando llegó Miguel, es decir, Cristo. ¿Qué más se le mostró a Daniel? Se le mostró los eventos de los últimos tiempos. Pregunta número 6. El subtítulo dice, fuerza y luz impartida. ¿Qué sucedió nuevamente? ¿Desistieron finalmente Satanás y sus ángeles? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 10, versículos del 15 al 21? Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo? Pues ¿podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El ángel mostraría a Daniel una información amplia con respecto a lo que había de suceder al pueblo de Dios en el futuro, sobre todo durante la fase final de la historia humana, es decir, para nuestros días. La visión es para esos días finales. Es por eso que dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Estos versos nos muestran con más detalles su reacción frente a estos encuentros sobrenaturales. Primero con el ángel Gabriel y luego con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es hermoso saber que Cristo de manera personal fortaleció a su amado siervo, expresándole hermosas palabras que luego de muchos siglos expresaría también a su discípulo amado, al apóstol Juan. Es esta hermosa frase que el Señor también nos dice hoy. No temas, la paz sea contigo. Ahora, es de entender que la lucha continúa. Satanás siempre está listo para invadir las mentes y hacernos cambiar de opinión.
la victoria sobre el príncipe de Persia, tras las 3 semanas de oración y ayuno que hizo el profeta Daniel y que estamos estudiando hoy, solo fue la victoria de una lucha dentro de la gran guerra angelical. Y tras su despedida, el ángel Gabriel tuvo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y luego contra el príncipe de Grecia. Y así sucesivamente. La lucha continúa hasta el fin de los tiempos, mis queridos hermanos. Entonces, el diablo ya está condenado. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Solo falta ejecutar la sentencia que Dios ha ordenado para él y sus espíritus malignos. El diablo se oponía inclusive para que Daniel no conociera lo que ha de venir al pueblo de Dios en los postreros días, y mediante el profeta ser transmitida a su pueblo. Es que había llegado el momento de comprender claramente que esa visión anunciaba un largo periodo de persecución y sufrimiento para la iglesia de Dios. Eso lo afectó al profeta, y eso hizo que su fuerza lo abandonara, y perdió tanto el aliento como el habla. Pero luego del aliento dado, Daniel pudo comprender el mensaje. Entonces, mis hermanos, además del mensaje, Gabriel le dijo a Daniel que solo Miguel, el príncipe, entendía con él los asuntos que estaba por comunicar. Y como lo dice Uriah Smith, en el universo, solo 4 seres tenían conocimiento de estas verdades importantes: Daniel, Gabriel, el Señor Jesucristo y Dios. Y se destacan 4 eslabones en esa cadena de testigos. El primero es Daniel. Él es miembro de la familia humana. Y el último es Dios sobre todos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucedió? Nuevamente, Daniel fue fortalecido. ¿Desistieron finalmente Satanás y sus ángeles? No, mis hermanos. Continuaron con la guerra. Pregunta número 7. ¿A quiénes más puso resistencia el maligno en ese tiempo? ¿Qué obras de los poderes del mal se describe como precediendo la venida de Cristo? Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 5 dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 dice: Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dios está constantemente alentándonos para que sigamos adelante, para seguir en la lucha por nuestra salvación. Los demonios han estado, están y estarán siempre influyendo sobre el ser humano, para luego acusarlo ante Dios. En el verso vemos que Josué era el sumo sacerdote en aquel tiempo. En su visión, Zacarías ve al sumo sacerdote en la presencia de Jehová, y él estaba vestido de vestiduras viles. Y usted sabe que Satanás odia cuando el pueblo de Dios está ante la presencia del Señor para adorarle y alabarle. Pero Satanás estaba allí para acusarlo, y también al pueblo de Dios, que fue un tizón arrebatado del incendio. Entonces Satanás tenía mucho para acusar a Josué, el sumo sacerdote, que estaba manchado con los pecados del pueblo, y pedía que se entregase al pueblo de Dios para destruirlo. Pero Josué y el pueblo
tenía un abogado mucho más poderoso que Satanás, que es nuestro Señor Jesucristo, quien perdonó los pecados del pueblo hebreo y le dio otra oportunidad. Entonces nosotros tenemos un velo ante nuestros ojos que no nos permite ver el conflicto entre Cristo y sus ángeles, con Satanás y sus demonios. La hermana Elena G. de White, en su libro Joyas para el Testimonio, escribe un hermoso pasaje al respecto, que dice lo siguiente: si el velo que separa el mundo visible del invisible pudiese alzarse y los hijos de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los ángeles santos y Satanás y sus huestes perversas a propósito de la redención del hombre, si pudiesen comprender la admirable obra de Dios para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder para protegerlas de la malicia del maligno, estarían mejor preparados para resistir los designios de Satanás. Entonces, mis hermanos, al final del juicio que se está llevando en el cielo, todos estarán sentenciados, inclusive Satanás. Pero el diablo siempre buscará faltas para acusar. Nosotros somos ese tizón que fuimos arrancados del incendio, es decir, del fuego eterno. Por lo tanto, debemos aceptar que tenemos vestiduras viles y que Cristo nos viste de nuevo con ropa limpia, ropa de gala. El Señor Jesús, con su sangre, ha lavado nuestra ropa, nos ha justificado por la fe. Debemos pregonar la gloria de Jesús, recordando siempre que para vencer tenemos que tener la fe de Cristo Jesús, porque Cristo vivió por fe y sin pecado. También es de comprender que el trabajo de Satanás en estos últimos tiempos es arduo, a tal punto que llegará el momento que los demonios harán señales en diversas partes del mundo. El diablo sabe que se le acabe el tiempo. También sabe que pronto irá al lago de fuego eterno. Es por eso que reunirá a los gobiernos del mundo para la gran batalla contra Dios. Eso será después del milenio, cuando resuciten los impíos y Satanás les engañe diciéndoles que Él fue quien lo resucitó. Entonces pelearán contra Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién más puso resistencia el maligno en ese tiempo? Al Señor Jesús, mis queridos hermanos. ¿Qué obra de los poderes del mal se describe como precediendo la venida de Cristo? Los demonios harán señales en el mundo y engañarán a los gobiernos para luchar contra Dios. Daniel vivía muy preocupado por el futuro del pueblo de Dios. Él se dedicó a la oración por su pueblo y Dios escuchó sus súplicas en el primer día y envió al ángel Gabriel en su ayuda. Pero el ángel no pudo llegar en ese día para ayudar al profeta, debido a que fue obstaculizado por un poderoso demonio que influía sobre el corazón, sobre la mente del rey. El rey demoraba la orden para que se continuara reconstruyendo el templo de Jerusalén. Y Satanás estaba trabajando en eso. El diablo ponía pensamientos negativos y de odio sobre el rey respecto al pueblo hebreo, de tal manera que posponía día tras día esa orden. Y Gabriel estaba allí luchando durante 21 días y no podía con Satanás. Entonces tuvo que pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino Cristo, se ganó la batalla. Es que el diablo no puede con el Señor Jesús. Cristo ha vencido al diablo. Y como el diablo no puede con Cristo, pelea con nosotros, porque sabe que somos débiles. Eso era lo que sucedía en esa lucha. Y es en este capítulo que Dios nos abre el velo para comprender que existe otra dimensión, en la cual se libra una guerra espiritual entre Cristo y sus ángeles contra Satanás y sus demonios. Luego de esa victoria, el ángel Gabriel reveló la visión a Daniel, pero luego continuó luchando porque el diablo estaba influyendo en los altos funcionarios del imperio medo-persa. Hermanos, Daniel oraba constantemente y Dios lo escuchaba. Hoy también nosotros debemos tomar este ejemplo. El pueblo de Dios vive en una constante lucha, no con personas, sino con espíritus malignos
que constantemente nos desaniman a continuar con la obra de Dios. Entonces es necesario entender que desde el momento que aceptas a Cristo, el diablo está tentándote, porque no quiere que hagas la voluntad de Dios. Y es en ese momento que debemos aferrarnos a Cristo. Debemos pedir ayuda a Dios para que sus ángeles nos protejan. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, y nos infunda valor, confianza y seguridad para seguir adelante. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, magnífico. Estamos listos para la batalla. No desaniméis nunca. Y para eso siempre tenemos que recurrir a la oración y al estudio de la bendita palabra de Dios. Es ella quien da poder. Siempre lo decimos así. Un abrazo grande a cada uno de vosotros en el lugar donde estés. A ti, querido, que recién estás conociendo la palabra de Dios. Estás con ese ímpetu, ese espíritu de investigación celestial, de conocer porque quieres salvar tu alma. Dios te bendiga. Aquí estamos. Dios va a hacer una obra maravillosa contigo. Hay un hermano que siempre nos escribe, a quien le voy a mandar un saludo especial, mi hermano Marco, quien informa de que poco a poco está aprendiendo. Queridos hermanos, a cada uno de vosotros le digo, Dios los quiere preparar para la guerra, pero esa guerra santa, querido, que se lucha ahí dando a conocer a aquellos que todavía no les ha llegado. Hay mucha gente que no conocen el significado de la muerte en la cruz, que no saben lo que está haciendo Cristo justo ahora, que no conocen lo que es el santuario. Queridos, trabajemos, pero primero sirvamos y aprendamos a amar a los que nos rodean. Dios te bendiga grandemente. Si es su voluntad y aún podemos respirar el aire terrenal, seguiremos trabajando para la honra y gloria de su nombre. Vamos a orar. Bendito Padre, hemos finalizado por ahora. Padre, bendice a cada alumno. Señor, te necesitamos y perdónanos nuestras faltas, nuestras deficiencias, Señor, humanas. Te pido especialmente para que aún en medio de la guerra y de la crisis nos des paz, Señor. Paz para todas las naciones, pero no con un fin individualista o egoísta. Señor, en donde estemos quizás en este momento tomando decisiones de ir a otros lugares, pero con el fin de seguir pregonando. ¿Cuántas veces, Señor, tus hijos fueron dispersados, pero con un plan hermoso que tú tenías de que la semilla del evangelio siga extendiéndose por doquier? Bendice a cada uno de mis hermanos, nombre por nombre, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano. Cuídalos con tu mano poderosa, Señor, que sus ojos irradien bendición y alegría por doquier, y que el mundo lo conozcan como tus hijos, Señor, benditos. Amén.